Alfredo Figueroa, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Estamos viendo la maquinaria legislativa aprobando reformas. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Carmen. Saludos al auditorio. Y sí, vemos lo que se ha dado en llamar una olla express, Carmen, de reformas de carácter electoral en México en los días que vienen. Y creo que hay dos de ellas que valdría la pena aproximarnos en este marco que ya te escuchaba con Diego Luna hablando de regresión democrática que vive el país. Creo que ambas reformas atienden problemas que potencialmente son claros y existen, y ambas reformas no son una solución, o no parecen serlo, a la resolución de esos problemas. Me refiero, Carmen, específicamente al tema, primero, de esta idea de crear una suerte fíjate de qué manera, una suerte de causal de nulidad vinculada a la intención de influir por individuos o ciudadanos, organizaciones o gobiernos extranjeros en una elección. Esto es la primera propuesta que entiendo que, con algunas diferencias incluso dentro del oficialismo, ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, Carmen. No sé si se dio el reporte hoy de esto, pero me parece que aquí hay un enorme problema cuando vemos esto. Sé que ha habido especialistas que has tenido en la semana hablando de este tema, pero me parece que hay que puntualizar en qué consiste un asunto de esta naturaleza, y decir también, Carmen, que yo sí considero que hay un problema, o puede haber un problema legítimo, al tener la discusión particularmente con el tema de Donald Trump y cómo está procediendo, cómo está actuando, y de esta nueva fórmula de intereses mundiales en un país como México. ¿Cómo poder realmente atajar, digamos, los mecanismos de influencia de un gobierno como los Estados Unidos para determinar una elección o jugar en una elección como la mexicana? Creo que hay ahí un tema realmente relevante que como país debiéramos discutir razonable, pausada y lógicamente. El problema es que cuando uno revisa la redacción, Carmen, de este artículo, este fragmento del artículo 41 de la Constitución, resulta que hay fíjate cómo se formula, no sé si se puede incluso poner la redacción de ese 41, es un parrafito, pero dice el texto que será causal de nulidad la intervención con el propósito de influir en una elección. ¿Qué significa eso? Yo te preguntaría, A ver, ¿lo ¿qué puedes leer es? de nuevo? No lo tenemos a la mano, pero Sí, ¿lo puedes leer de nuevo? mira, te lo leo, lo tengo por aquí a Si la nos lo mano. mandas, lo ponemos en Eh, pantalla, eh, pero a ver si puedes. ahora hago el esfuerzo a ver si logro tanta A ver tecnología si tanta en términos tecnología de que nos mandas, pero de, por lo de- menos de- léelo de- de en textual. producción. ¿Cómo dice este artículo? Mira, dice exactamente: existe intervención de individuos, o sea, será causal de nulidad, y ponen existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Esta es la lógica con la que está redactada. A ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si un periódico como el New York Times hace una publicación sobre una red de corrupción de alguno de los partidos políticos en pleno proceso electoral? A ver, ¿Cómo se valoraría eso? ¿Cómo ¿cómo se se valorarían evaluaría? los ¿Y quién actos? lo haría? ¿Cómo y quién? ¿Qué autoridad? O sea, ¿cuál es el estándar probatorio que exige eso? O sea, ¿qué tipo de estándar de prueba necesitamos para eso? Dice Monreal que es doctor en Derecho. Bueno, si es doctor en Derecho y quiere hacer una norma imperfecta con el propósito de crear un cajón desastre en donde quepa cualquier cosa y cualquier interpretación, bueno, pues entonces ya sabemos que la intención es anular elecciones cuando no le convenga al partido en el poder.
Ahora, si lo que se pretende o la pretensión fuese auténticamente preocuparse por cosas, a ver, pongamos ejemplos concretos, ya citan ahí en el propio dictamen el caso, hay un par de casos en el mundo recientes, quizá el más parecido al caso mexicano es el caso rumano, en donde se acusó a Rusia y el Tribunal Constitucional terminó anulando esa elección, de haber hecho digamos, una manipulación, digamos, digital brutal de toda la elección, ¿no? Habría algún caso parecido en Ucrania, etcétera. Pero tenemos un caso reciente, por ejemplo, en donde Trump amenaza y dice, en el caso de Honduras, que si no gana la candidata o el candidato que él proponía, habría consecuencias se dejaría de tener apoyos para Honduras. ¿Qué debe hacer un país frente a ese tipo de amenazas? ¿Cómo deberíamos discutirlas? Etcétera, ¿no? El primer punto sería, creo yo, buscar una metodología más o menos incluyente y no esta lógica de verse al espejo para tener una discusión seria sobre cómo defender un proceso electoral de una intervención ilegítima extranjera, no de cómo redactamos una norma en la que quepa cualquier tipo de interpretación para poder determinar, si lo necesito, si pierde mi partido, anular una elección. Por ejemplo, tenemos casos, el presidente de México en algunos momentos, y la propia presidenta de México, ha hecho propaganda en países de América Latina, diciendo, ojalá gane, yo aspiro que gane fulanito de tal, en un país, ¿no? Un partido con el que tiene afinidad o una candidatura con el que tiene afinidad. ¿Eso ya se consideraría la intervención de un gobierno, de un individuo? La expresión, la opinión como tal, es una intervención que busca influir, por lo tanto, se anula una elección. No hay gradualidad, no deberíamos establecer qué es determinante, no deberíamos buscar esto en los procesos electorales, en el resultado de la elección. Pues en realidad lo que tiene que desarrollarse es, si hay un atentado contra la libertad de sufragio en México, si hay un atentado contra la equidad, o si hay un atentado contra los resultados contra la certeza de los resultados, bueno, habría mecanismos para poder producir un texto que fuese mucho más eficaz ante un problema que puede presentarse hoy en el mundo. Yo digo, ese problema sí puede ocurrir, puede estarse sucediendo, y lo que sería inteligente, importante, fundamental, es hacer una redacción acorde al problema. Pero esta redacción, Carmen, para lo que sirve es esencialmente para crear un mecanismo que le permita al poder no irse del poder. No sé si me estoy explicando. Si tener un botón, como un botón de pánico, ¿no? Ahora que se está viendo en un conjunto de estudios la caída sistemática de Morena, la caída sistemática de la presidenta de México, incluso en las encuestas que medio patrocina, hay todo este escenario y lo que parece esto es la creación de un botoncito que diga, bueno, si no nos va bien en la elección, podemos decir que, por ejemplo, no sé, el caso Rocha Moya incidió en el resultado de la elección. Imagínate. Y por lo tanto, habría que anular, ¿no? Habría que anular. Oye, no habíamos presentado toda esta información efectivamente al Congreso porque tuvimos dos entrevistas un poco largas, importantes, pero está Ilse Aguilar, nuestra colega. Si te parece, te propongo que podamos escuchar cómo fue el debate, cómo se discutió precisamente el día de ayer todo esto, cómo dieron luz verde a la reforma de nulidad de elecciones por intervención extranjera, cómo están también avalando esta creación de la comisión de, pues, ¿qué le llamamos? Verificación de integridad de candidaturas. Si te parece, sí, Alfredo. Ese es el otro punto. Escuchemos a Ilse y volvemos contigo para seguir escuchando tu análisis. Ilse, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen, auditorio, informarles que el día de ayer en comisiones en San Lázaro fueron aprobadas en menos de 5 horas los 4 dictámenes que en la sesión extraordinaria estarán desahogando las y los diputados. Y es que fue con 28 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro avaló la reforma al artículo 41 de la Carta Magna para agregar la causalidad de nulidad.
de elección, esto por intervención extranjera. La ministra en retiro, la morenista Olga Sánchez Cordero, incluso anunció su voto en abstención al advertir que se trata de una norma abierta que atenta contra el principio de certeza. Escuchemos a la diputada de Morena. Yo estimo que estamos frente a una norma abierta y esa norma abierta no establece con precisión su contenido y alcance. Y como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos. Yo voy a votar en abstención porque atenta contra el principio de certeza. Gracias. Desde la oposición, Acción Nacional adelantó voto en contra por la falta de precisión en la ley y no incluir casos en los que acusan desde el extranjero. Gobiernos apoyaron a Morena con recursos de procedencia ilícita. Así lo manifestaron las diputadas Ania Gómez y Noemí Luna Ayala. Escuchemos. Hecha o redactada tan abiertamente que ahora cualquier pretexto les va a servir para anular elecciones. Hay un aspecto cuestionable que radica precisamente en la indeterminación de los conceptos que se utilizan, como intervención extranjera, injerencia, manipulación, presión diplomática, afectación al orden constitucional o alteración de la voluntad popular, los cuales carecen de delimitaciones normativas precisas y dejan amplios márgenes de interpretación para las autoridades electorales y jurisdiccionales. Que el régimen venezolano inyectó recursos para financiar las campañas de Morena. Y es que son de corta memoria. Nadie estamos a favor de la intromisión extranjera. De lo que estamos en contra es de la ambigüedad jurídica que les permita querer arrebatar en la mesa lo que ya están previendo que no van a poder ganar en la urna, porque los mexicanos ya los conocen. Ya saben de sus escándalos del huachicol, de la barredora, de sus viajecitos a Tokio, de sus... Pero incluso desde Movimiento Ciudadano, las y los diputados lamentaron que no se ataque el tema verdadero y de fondo, la presencia del crimen organizado en las elecciones. Así lo expresó Irey Reyes. Y es una pena que el gobierno, y con esto concluyo, se dedique a desestimar investigaciones internacionales para proteger a sus propios funcionarios metidos hasta el tronco con el narco, y ahora hasta les hagan una reforma para anular elecciones si tienen críticas, estudios, opiniones que vengan desde el extranjero. Qué lamentable. Es cuanto. Y es que hay que recordar, Carmen, auditorio, que la propuesta de este dictamen específicamente fue del morenista Ricardo Monreal para establecer que en la ley se fije en el sistema de nulidades por violaciones graves, dolosas y determinantes cuando existe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales. Y este dictamen justifica que al introducir esta causal a nivel constitucional, la intervención extranjera quedará incorporada bajo el estándar de acreditación objetiva prevista en la ley. Así, esta aprobación fast track en Comisión de Puntos Constitucionales. Carmen. Gracias por contarnos, Ilse Aguilar, de todo esto. Y bueno, pues estamos en los dos temas, ¿no? En las dos iniciativas, Ilse, aprobadas el día de ayer. Así es, y es que a pesar de la postura manifestada por la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei Zavala, con 28 votos a favor, 9 en contra y sin abstenciones, la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara Baja avaló la iniciativa presidencial para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas. Y es que con ello se adiciona el artículo 42 de la DGIPE, la acreditación dentro del Instituto Nacional Electoral para una comisión permanente de verificación de integridad de candidaturas. Así defendió esta propuesta el morenista Eric Hugo Flores. Escuchemos. Es tener que aceptar eso el día de hoy. Hoy vienen a criticar algo que en el fondo apoyan. No me digan que empezar con una iniciativa legislativa para tener un tope al crimen organizado está mal. Porque si eso está mal, entonces ¿de qué país estamos hablando? ¿Qué país queremos construir? Esta iniciativa
tendrá que pasar por consenso. Sí, quieren, se necesita mucho más, se necesita profundizar, se necesita muchísimo más. Claro que se necesita muchísimo más. ¿Y cuándo vamos a empezar? Si no es ahora, no vamos a empezar nunca. El dictamen crea esta comisión que estaría integrada por 5 consejeros del INE por un cargo de 3 años y una presidencia rotativa anual. La propia reforma aclara que este proceso no sustituye funciones judiciales ni criminaliza a nadie, sino que proporciona información objetiva para que los partidos políticos tomen mejores decisiones. Pero desde la oposición lo calificaron como una simulación o incluso una arma de persecución política, porque las determinaciones de esta comisión del INE de integridad de candidaturas no serán vinculantes. Así lo expresaron Carmen Rocío González del PAN y Abigail Arredondo, diputada del PRI. Hablan de una comisión de verificación de integridad, pero no dices qué atribuciones tiene que tener quienes conformen esa comisión. Lo dejas a que lo resuelva el Instituto Nacional Electoral y hasta ahí te quedas. Y luego hablan de que la fiscalización de dicha comisión, que va a ejercer esa comisión, no tiene carácter vinculatorio. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacemos? ¿Para qué hacemos esfuerzos y gastamos presupuesto? Pues es quien quiera, ¿no? Oye, si tu partido no quieres, no pasa nada. ¿Ustedes creen que no va a pasar nada? O sea, primero, quien lo haga y se someta a esta revisión puede arriesgar y tener ese riesgo de quedarse sin candidaturas porque las veten, o porque alguna propuesta dentro de esas candidaturas que tal vez sea el más competitivo o la más competitiva, pues de repente sea vetada. Y perdón que lo diga, pero es que la burra no era arisca, se volvió, la hicieron, les encanta ser jueces y parte, esa es la realidad. Y es que la propia iniciativa, que ya es dictamen, plantea que el proceso para someter los perfiles de las personas aspirantes a la evaluación de riesgo será voluntario por parte de los partidos políticos y personas que aspiren a una candidatura independiente. Es decir, esta evaluación no será requisito para el registro de candidaturas, sino únicamente tendrá un carácter informativo. Y una vez que la comisión reciba la información de los partidos políticos interesados, la remitirá en términos estrictamente confidenciales a las instancias competentes en materia de seguridad, de inteligencia, de procuración de justicia y financiera para que realicen un análisis. De esta manera quedó aprobado este dictamen y también ya fue remitido a la mesa de directiva de la Cámara de Diputados y se prevé que el día de hoy se desahogue en una jornada que se espera sea hasta morir, como mencionan los diputados. Carmen. Hasta morir, qué gran frase. Ilse Aguilar, gracias por estar aquí y buenos días. Muy buenos días, pendientes, un abrazo. Un abrazo para ti, gracias a Radio Centro que nos comparte estos reportes. Pues así, hasta morir. Qué frase, ¿no? Alfredo Figueroa, ¿cómo viste? Bueno, Carmen, esto es, déjame decirlo así, en realidad una vacilada, ¿no? Uf. O sea, realidad, digamos, esto no deja de ser, digamos, propaganda legislativa y algunas cosas sí tienen una consecuencia, como ya anunciábamos, absolutamente grave, ¿no? Me refiero al primero de los casos, Carmen, porque cuando uno redacta y quiere hacer una redacción para un problema, lo que dice es, pues voy a ir por la coacción, por la presión, por todos los elementos que tenemos en nuestra propia legislación para establecer que una conducta ilegal, ilegítima, indebida, puede ejercerse contra el proceso electoral mexicano y contra su democracia desde otro país. Y eso puede formularse con una redacción razonablemente bien diseñada, que además tenga el carácter de que sea esa intervención determinante, no dejar las cosas para que haya una confusión de que una opinión puede ser considerada un ejercicio periodístico. Nosotros sabemos de eso recientemente, ¿no? Puede ser empleada para anular elecciones o para decir violencia política de género, por ejemplo, ¿no? Que vivimos hace poco. En fin, lo que quiero decir es que como yo no creo que solo sean incompetentes, que lo han mostrado de muchas maneras, hay aquí una intención aviesa, Carmen. Hay una intención dolosa. Y la intención es crear un botón de pánico, porque están entrando en pánico respecto de cómo día a día se les desmorona la credibilidad política que el régimen ha venido estableciendo y dominando durante algunos años,
y ahora intentan hacer un mecanismo diverso a ese. En las democracias del mundo no existen frases de esta naturaleza en la Constitución, ni mucho menos. Lo que se hace, Carmen, como se hace y existe elementos en la legislación mexicana, es evidentemente prohibir financiamiento del extranjero, prohibir la intervención de empresas, prohibir la intervención gubernamental y establecer a partir de todo ese conjunto y andamiaje de elementos la posibilidad efectivamente de establecer la anulación de una elección, ¿no? Eso es como razonablemente se construye el proceso para atajar problemáticas excepcionales de esta naturaleza. Y además que tenga un carácter determinante. Imagínate que no planteamos la determinancia y entonces se anulan elecciones por conveniencia a aquellas personas que están perdiendo una elección, ¿no? O han perdido una elección. Bueno, ahí tenemos un primer problema. Y está la otra propuesta, Carmen, que me parece, es así ya, pues en las condiciones actuales, una vacilada, decía. Me parece, pues es de risa, ¿no? ¿Qué partido, Carmen, qué partido de oposición, y yo te diría incluso, los aliados de Morena, le van a presentar a una fiscalía como la mexicana información respecto de sus candidatos con el propósito de que determinen o les digan qué cosa? O sea, ¿qué tendría que ocurrir que les dijeran? Pues que tienen carpetas abiertas, que están investigándolos porque de sospecha no, tampoco pueden decir. Me parece que no puede ser un asunto de apreciación, tiene que ser algo en donde la autoridad, la UIF, la Comisión Bancaria, la Fiscalía haya o presunción o acusación directa de narco, de lavado de dinero, etcétera. Si no, ¿cómo? O la fama pública, bueno, espérame, o la fama pública la va a determinar la Fiscalía, ¿o cómo va a ser esto? Por eso te digo que es un chiste. Pues es un chiste absolutamente. Aquí hay derechos. Los ciudadanos deberíamos tener derechos. Hay una imputación, hay un momento en que se restringen tus derechos para ir a un proceso electivo. Hay una condición de esa naturaleza. Pero el problema de este país y el problema que ha conseguido Morena, es decir, todos los pequeñitos avances que había en materia de las fiscalías, del Poder Judicial, están destruidos, Carmen. Es decir, no hay una posibilidad de que el accionar de la Fiscalía pueda considerarse un accionar independiente por los méritos del caso, con evidencia, etcétera. Vamos, Carmen, si ya escuchaste a la presidenta de la República después y al propio Omar García Harfuch, y escucharás pronto a la Fiscalía decirte que todo esto que se está imputando a el señor Rocha Moya, el señor Insunza y demás, pues es un asunto que no tiene elementos de prueba, Carmen. Eso es lo que vas a escuchar. Yo te firmo, ¿dónde te firmo? Que no van a encontrar elementos de prueba, porque no es una fiscalía que le interese hacer una investigación sobre asuntos. ¿O sí? Pero en contra de opositores. Candidatos, para algunos candidatos. ¿O qué va a pasar aquí? ¿Quién en su sano juicio, qué partido en su sano juicio opositor va a ponerse en manos de la señora Ernestina Godoy para saber algo de sus candidaturas? Oye, el problema es que nuestras instituciones están rotas. Y mira, bueno, te podría decir lugar en donde me encuentro, el caso Zapatero, ¿no? Que tiene, que es increíble, por ejemplo, ¿no? Es el primer expresidente de la democracia imputado en un asunto. El primero. Sí. En la historia. José Luis Rodríguez Zapatero. ¿No? Sí. Es un símbolo, yo te diría, el símbolo de mayor credibilidad del Partido Socialista Obrero Español. Gobierna el Partido Socialista Obrero Español con una coalición. Y una fiscal y un juez lo imputan y en un par de semanas se va a presentar a comparecer. Y ya catearon, un expresidente de la República. Catearon sus oficinas y sacaron unas joyas que están ahí, pues sirviendo para una cantidad de meses impresionante. Unas joyas que parecen muy importantes, que parecen muy, muy valiosas. No se ha determinado, eso es muy espectacular. El punto aquí es si utilizó Zapatero, digamos, hablando de ese caso,
Pero importa como comparativamente para Claro saber que lo que importa. pasa en otros países. A Zapatero se le acusa de haber utilizado sus influencias para, digamos, apoyar a una empresa en Venezuela. Sí, y su cercanía a con una aerolínea. el chavismo. Y una aerolínea. Sí, de eso ¿Sí? se le acusa. De eso se le señala. De acuerdo. Y ha sido el compañero, digamos, de ruta histórico de Pedro Sánchez en todo el proceso de gobierno. Mientras Felipe González ha sido crítico dentro del propio PSOE, etcétera, Zapatero es el símbolo, digamos, de vinculación con el sanchismo hoy. ¿Cuál crees que fue la expresión del presidente Sánchez. español, Sánchez, ¿no? A propósito de esta imputación. ¿Qué dijo? Yo tengo confianza en Zapatero, pero máximo respeto a la Fiscalía y al Poder Judicial. Que se presente a hacer su investigación, que haya una investigación y que se resuelva lo que tenga que resolver. Pero además llegó la Fiscalía a su oficina a abrir una caja fuerte que no querían abrir. Y la abrieron en ese momento. Es decir, ni siquiera un hombre con el poder que tiene Zapatero en España. El poder no solamente, digamos, real, sino simbólico, Carmen. Se puede abstener de que una fiscalía anticorrupción y de que el Poder Judicial los llamen a cuentas. Eso es lo que esperaríamos en México como ejemplo. Porque a Claudia Sheinbaum, su visita a Barcelona, le hubiera estado interesante que hubiera un respaldo por el Estado de Derecho, un respaldo por los méritos del caso. Seguro que hoy el Partido Socialista Obrero Español está en la crisis más importante, yo te diría, de décadas con relación a esta imputación. Porque además no es la primera, ha habido otros imputados en el pasado que han salido responsables, Carmen. Pero fíjate el contraste con México. ¿Cómo podríamos creer? ¿Quién puede creer hoy en el país con la forma de actuar de la Fiscalía que puede confiarse en algo en ella? No sé si me estoy explicando el deterioro. ¿O quién puede creer en la Corte de este país, Carmen, a partir de lo que ha ocurrido? Si hubo una destrucción de la Corte. ¿Cómo creer en el Poder Judicial? Y aquí reside el problema. ¿Cómo creer en el INE? ¿Cómo creer en el Tribunal Electoral? ¿Cómo creer en la Fiscalía? ¿Cómo creer en el Poder Judicial en México? ¿Cómo creer en el talante democrático de una presidenta que te dice que no quiere detener, aunque haya un convenio, a personas imputadas gravemente por vínculos con el crimen organizado en los Estados Unidos, porque ella necesita más elementos, aunque no sea el momento procesal de tenerlos? ¿De qué estamos hablando? De un ejercicio, me parece, de absoluta, yo diría, omisión, por un lado, o complicidad abierta y aviesa respecto de prácticas ilegales, y una ausencia, a todas luces, desde cualquier perspectiva, de un compromiso democrático serio. Así que esta olla de presión, esta olla express que se prepara y seguramente transitará en la Cámara de Diputados y Senadores, salvo que se logre algo que no es común. Sensatez. Lo que creo que va a ocurrir, Carmen, es otro golpe más y otro instrumento autoritario más, hoy depositado en la Constitución y después en las normas y después en las prácticas, para impedir que el oficialismo, que Morena, que el grupo que está en el poder, se pueda ir pacíficamente del poder, porque la ciudadanía, porque el pueblo decida que es el momento, o que han perdido la confianza en ellos, y que es el momento de que vengan otras y otros a gobernar México. Eso, y no otra cosa, es lo que parece estar aquí. Y repito, claro que hay asuntos vinculados al crimen organizado, claro que hay preocupaciones sobre la intervención extranjera, pero si esta fuera la posibilidad y la preocupación, Carmen, habría que tener un debate de otro nivel, de otra seriedad, y hacer un conjunto de modificaciones estructurales para que prácticas de esta naturaleza no se sigan dando en nuestro país. Este es, me parece,
el escenario frente al que vamos, frente al que estamos. Escenario frente al que estamos. Pues ahí está expuesto Alfredo Figueroa. Gracias por estar aquí y decirlo. Gracias por tu presencia y seguimos hablando. Buen día. Un fuerte abrazo. Igual para ti. Alfredo Figueroa